Buenas noches a todos, les doy la bienvenida a un nuevo video. Antes de empezar con el video de hoy, quiero darles un anuncio. Voy a estar cambiando el nombre de mi canal de YouTube. Ahora se va a estar llamando Mates y Misterios. ¿Por qué este nombre? Misterios, básicamente porque me gustaría no estar solo abarcando lo que es casos de asesinos, de asesinatos en general, sino también me gustaría estar empezando a abarcar lo que es tema de desapariciones, que también hay bastantes casos muy interesantes, y también empezar a hablar de lo que es actividad paranormal. A mí siempre me llamó bastante la atención ese tema y de hecho en algún momento quiero hacer una encuesta para que ustedes me cuenten sus actividades paranormales y hacer un video con respecto a eso. Ahora, mates, ¿por qué? ¿Por qué mate? Porque básicamente quiero empezar a sentirme un poco más cómoda al estar hablando con una cámara. No sé si alguna vez se grabaron y vieron lo incómodo que es hablar literalmente con una camarita y no tener a nadie del otro lado. Entonces, al estar agregando algo que me guste, algo que me fomente a moverme más, no estar tan tiesa a la hora de hablar y hacer un video, me va a ayudar bastante. Así que nada, eso, les quería estar avisando que ahora se va a llamar Mates y Misterios, mi canal de YouTube. Y sin más, empecemos con el video de hoy, que vamos a estar hablando del caso de John Wayne Gacy. El caso de John Wayne Gacy es un caso bastante conocido, que tal vez no lo conocen como el nombre de esta persona, sino tal vez es conocido más como el payaso asesino. De hecho, hay muchísimas películas y documentales que fueron basadas en los asesinatos que hizo él. Hasta dicen que It un poco se basó en los asesinatos que cometió este hombre. Así que empecemos. John Wayne Gacy tuvo una infancia bastante complicada. Se llevaba muy bien con su madre y con sus dos hermanas, pero el padre básicamente era un alcohólico que abusaba de absolutamente toda la familia, y por más que él tenía este rechazo del padre, que siempre lo golpeaban, lo abusaban, siempre quiso tener la aprobación de su padre, lo cual él siempre terminaba recibiendo odio y golpes. Nunca tuvo muy buena atención médica en su vida, porque a los 11 años se golpeó la cabeza y tuvo un coágulo de sangre en el cerebro creciendo, que recién a los 16 años se dieron cuenta porque empezaba a tener desmayos y recién ahí lo llevaron al médico y se dieron cuenta que tenía todo este coágulo en el cerebro. Asimismo, nunca terminó el colegio y a los 20 años el padre lo echó de la casa, lo cual tomó la decisión de ir a vivir a Las Vegas, y alrededor de 3 meses estuvo trabajando en lo que para mí es un trabajo bastante peculiar, porque estuvo trabajando en una funeraria. En el año 64 se muda a Illinois y es cuando empieza a remontar su vida, porque se casa con Marilyn Myers y tiene una hija con ella. Y asimismo empieza a trabajar en una empresa constructora donde a un par de meses se convierte en el vicepresidente. Luego de unos años de estar viviendo en Illinois, se mudan a Iowa, donde la familia de Marilyn tenía una cadena de KFC. Ahí es donde Gacy empieza a ser el gerente de esta cadena. Trabajando en el restaurante es donde se conocen los primeros ataques de John Wayne Gacy, que es donde se empieza a demostrar más que siendo una atracción por chicos menores de edad que estaban trabajando en este restaurante. El primer ataque que conocemos nosotros es cuando invita a Edward Lynch a cenar a su casa, y una vez en su casa le propone que le haga sexo oral, a lo cual él se niega y Gacy lo ataca con un cuchillo, pero igualmente no le pudo hacer daño y le dijo que lo dejaba irse, pero que no diga nada sobre este episodio. Este tipo de episodios se empieza a repetir, en el cual Gacy invita a algún menor de edad a su casa con la excusa de cenar y luego los obliga a hacer algún tipo de acto sexual. Un dato que se va a desarrollar en breves en el video es que una vez a Donald Borges, un chico que tan solo tenía 15 años, hizo esto de invitarlo a cenar y lo obligó a masturbarlo. Fuera de su perturbador secreto que tenía John, la sociedad lo veía como una persona muy amable y muy carismático, que se llevaba bien con todos, y hasta se postuló para ser presidente de la Cámara de Comercio. Pero lo que no sabía Gacy es que uno de los miembros era el padre de este Donald Borges, y cuando él se entera de lo que le hace al hijo, básicamente lo denuncia y lo meten preso, y fue condenado a 10 años en prisión. Como dijimos antes, John Wayne Gacy era una persona
bastante viva e inteligente a la hora de manipular personas. Básicamente lo que hizo en la cárcel fue llevarse bien con todos, era muy amable, era muy social y lo que empezó a crecer paso a paso y se convirtió en un tipo de jefe en la cárcel sin utilizar ningún tipo de violencia. Luego de 16 meses de estar en la cárcel, fallece el padre y Gacy aprovecha esta oportunidad para pedir la libertad provisional, la cual se la terminan dando por buen comportamiento. O sea, piensen que él tenía que estar 10 años en cárcel y por buen comportamiento está solo 16 meses, o sea, no, es una demencialidad. Una vez fuera de la cárcel empezó a vivir solo porque con Marilyn ya se había separado. Empezó una empresa constructora en la cual le fue bastante bien porque la verdad es que él ya tenía conocimientos por ser vicepresidente de la otra empresa constructora y empezó a juntar mucha plata y pudo estar viviendo en la parte más linda de Chicago. En esta casa de Chicago es que empieza a vivir con Carol Croft, su nueva pareja, y comenzó absolutamente todo lo mismo que en Iowa. La gente lo veía como una persona amable, la veía como una persona sincera, que se llevaba bien con todos, que estaba ahí para ayudarlos. Y acá se crea su personaje, el payaso Pogo. Ahora no sé si soy yo que tengo un tema con los payasos, que la verdad es que nunca me llamaron la atención, tipo, cuando era chiquita nunca me gustaban los payasos, aguante los magos. Pero además de eso, yo veo la foto de John Wayne Gacy y la verdad es que da terror esa cara. O sea, o tal vez me estoy imaginando que ya sé lo que se viene. Pero la verdad es que no me genera esto de una persona amable y cariñosa y me genera todo lo contrario. Pero con este personaje es que empieza a ir a diferentes hospitales a ayudar a los chicos, a hacer cumpleaños infantiles. En un momento Gacy, a ser una persona bastante popular dentro de la ciudad de Chicago, empezó a hacer fiestas de disfraces porque le gustaba eso. Empezó a hacer como diferentes fiestas en las cuales llegaban a ir hasta como 300 personas que se acumulaban en el patio de Gacy y todas se quejaban de exactamente lo mismo. Había un olor muy hediondo, muy fuerte que salía de la casa de Gacy, lo cual todos pensaban que era por las cloacas o que tenía una pérdida de cloacal y le decían que lo repare básicamente. Carol, que era con la persona que vivía Gacy, lo único que llegó a encontrar en este tiempo fue unas revistas pornográficas y unos juguetes sadomasoquistas, pero nunca vio nada raro, nunca le llamó la atención nada. En diciembre del 78, la madre de un chico que se llamaba Robert Payas denunció la desaparición de su hijo y lo único que sabía era que su último lugar donde iba a estar era con Gacy porque él le había prometido un trabajo. Cuando la policía lo interrogó a Gacy sobre respecto al chico desaparecido, él negó haberlo conocido, pero siempre fue muy amable con la policía, siempre estuvo muy cooperativo. Después de 24 horas, la policía se enteró de todos los antecedentes, de que había estado encarcelado por acoso de menores. Le hicieron una orden de allanamiento en la cual entraron a la casa, pero lo único que encontraron fue elementos con sangre, pero no sabían de quién era la sangre y no encontraron absolutamente más nada. Entonces lo tuvieron que dejar en libertad, pero le asignaron 2 policías para que lo sigan en todo momento. Acá es cuando Gacy comete el error que lo termina dejando en evidencia porque invita a los 2 policías a cenar a la casa porque los quiere manipular, o sea, se quiere llevar bien con los policías para luego poder manipularlos como hizo cuando estuvo en la cárcel y con toda la gente que se llevaba bien. Pero cuando los invitó, uno de los policías rápidamente sintió el olor que la gente se quejaba, pero claramente lo detectó como un olor a muerte, a cuerpo descomponiéndose. Ahí es cuando van al sótano y de suerte encuentran como una escotilla en el piso, que es una puerta que cuando la levantan vieron que estaba lleno, pero lleno de agua y un olor horrible que salía de ahí. Una vez que drenaron el agua de este espacio, se encontraron con 6 diferentes cuerpos en descomposición. La gente de la comunidad quedó completamente en conmoción, quedaron en shock, porque pensar que para ellos Gacy era un amigo, era una persona muy amable en la cual confiaban completamente y hasta tuvieron fiestas a tan solo metros de este horror. El juicio contra John Wayne Gacy comenzó el 6 de febrero de 1980, en el cual su abogado tuvo como defensa que Gacy estaba completamente loco,
pero cuando le hicieron un examen psiquiátrico salió que no estaba para nada arrepentido de lo que había hecho, ningún tipo de remordimiento, y que él estaba sano en los momentos en los cuales cometió estos actos. Mientras el juicio estaba en proceso, la policía seguía buscando y recolectando evidencia para el caso y encontraron que Gacy había hecho hace poco una losa en su garage, la cual rompieron y encontraron 3 cadáveres más. Durante el juicio nos podemos enterar de un poco de lo que les hacía pasar Gacy a estos chicos, porque declara un tal Jeff Rignar que pudo salir vivo de uno de los ataques de John Wayne Gacy. El chico este cuenta cómo Gacy le ofrece marihuana para que se subiera al auto, a lo cual él aceptó subirse al auto, pero apenas se subió, Gacy lo durmió con cloroformo. Ahí es cuando lo lleva al sótano de su casa, lo desnuda y cuando está abusando sexualmente de él, le arranca pedazos de piel. Él, entre el dolor y el cloroformo, entra y sale del desmayo, pero lo único que se puede acordar él es estar pasando por ese abuso sexual y Gacy le estaba mostrando un dibujo de un payaso que era él, el payaso Pogo. El 13 de marzo de 1980 lo encuentran culpable por haber torturado y asesinado 33 personas. Lo condenaron a 12 penas de muertes y 21 cadenas perpetuas. Lamentablemente, Gacy vivía como una persona famosa en la cárcel porque había mucha gente que le mandaba cartas o que lo iba a visitar porque estaba fascinada por lo que había hecho. Ya hablé en videos anteriores de gente que se obsesiona y que se fanatiza por asesinos seriales que yo personalmente no entiendo cómo puede ser fan de alguien tan enfermo de la cabeza y que puede llegar a hacer cosas como las que hacen esta gente. Gacy también tenía su habitación llena de dibujos de él como el payaso Pogo y también vendía muchos de sus cuadros por muchísima plata, porque hay gente que colecciona ítems de asesinos seriales, entonces él se aprovechaba y vendía estos cuadros a un precio altísimo. Con respecto a este caso, hay muchas películas y muchos documentales y hasta libros basados o inspirados en lo que hizo John Wayne Gacy. Y también hay mucha gente que colecciona cosas de Gacy, como por ejemplo el cantante de Korn tiene los 2 disfraces de Pogo en exhibición, no sé si en su casa o en un tipo de museo de asesinatos. Y también el otro día estaba viendo el documental de Quiet on Set de Nickelodeon y uno de los abusadores tiene correspondencia porque se hizo amigo de Gacy y también tenía un cuadro con un dibujo de Pogo firmado por John Wayne Gacy. Si ya vieron hasta acá, muchísimas gracias por tomarse algo de su tiempo para escucharme de vuelta a mí, para escuchar otro caso nuevo, y les quiero mostrar mis hermosos utensilios con el que voy a estar grabando mates y misterios. Este es mi mate que me regalaron hace muy poco, me lo regaló mi novio Brian, y este es el termo que le usurpé a Brian y lo hice mío poniéndolo así todo hermoso con 1.000.000 de stickers. Y también quiero saber qué opinan ustedes con respecto a este caso. Es un caso muy conocido, tal vez no como John Wayne Gacy, pero sí conocido como payaso asesino o con otros nombres. Y también me gustaría cubrir así casos como más conocidos, pero bueno, estos llevan un poquito más de tiempo porque hay muchísima información con respecto a casos más conocidos como Ted Bundy o Richard Ramírez. Entonces, llevan un poquito más de tiempo como investigar todo. Sin más, les dejo acá mis redes sociales, mi Instagram, soy un poquito más social con respecto a lo que voy a hablar en el video o sobre el backstage de los mismos. Y eso es todo para el video de hoy, nos vemos el domingo que viene.